Yo considero que el camino de las mujeres hacia el poder pues no ha sido fácil, porque como podemos ver, por ejemplo, cuánto tiempo tardaron en que la mujer pudiera votar aquí en México hasta 1953, y decimos, bueno, pues ya está haciendo un poco de historia, ¿no? Pero en realidad pues de los hombres desde cuándo han tenido ese tipo de derechos. Entonces creo que también es parte de ideología, de cultura, y no solo en un ámbito o en la familia que podemos ver a lo mejor y que hay machismo o patriarcado, como podamos llamarlo, sino también en muchos ámbitos, pues en la escuela, en otros lados, también podemos ver esa parte. Pues yo pienso que no ha sido fácil, sí se ha sido algo complicado, porque el género, pues debe ser el género masculino, no ha dado muy bien su brazo a torcer. Se dio el caso en que a veces ganaba la mujer, pero tenía que ceder el paso al hombre en las curules o en los puestos a elección. Entonces sí ha sido difícil que se les tome en cuenta realmente. Históricamente, el camino de las mujeres al poder no ha sido fácil. Hemos sufrido violencia política en razón de género por el simple hecho de ser mujeres. ¿Pero qué es la violencia política en razón de género? ¿Cómo podemos identificarla? Quizá la estés viviendo sin saberlo. Hola, te damos la bienvenida a Mujeres al Poder, por espacios libres de violencia política en razón de género. En esta serie de 3 programas realizados por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, hablaremos de algunos casos de este tipo de violencia, ocurridos en el país y en el Estado. Abordaremos sus características y cómo impacta en la vida pública de las mujeres y de la sociedad en general. Acompáñanos. Hoy en día, las redes sociales son uno de los medios de comunicación más utilizados por la ciudadanía. A través de ellos, se pueden expresar mensajes tanto positivos como negativos. Las mujeres vivimos muchos tipos de violencia. En la vida pública, uno muy común se genera en estas plataformas. Cada vez es más frecuente que las candidatas o aquellas que ejercen un cargo público reciban ofensas, amenazas o se exhiba maliciosamente su vida privada, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, vulnerando su libertad, intimidad y dignidad, con el objetivo de dañar su trayectoria política. La diferencia entre violencia política y violencia política en razón de género, pues como lo estamos notando, tiene que ver con esto del género. Cuando nosotros ponemos este elemento complementario, nos estamos refiriendo a una situación de discriminación, de desigualdad. Incluso también nombramos muchas veces de violencia, sobre todo estructural, sistemática contra las mujeres. Por supuesto que sabemos que existe la violencia política también contra los hombres, o sea, no tiene que ver con una cuestión de por ser hombres hay una agresión, ¿no? Una amenaza que pudieran tener en contra de ellos, lo sabemos, pero nosotros utilizamos más este término para hablar de ciertas acciones que se han venido identificando a lo largo del tiempo, que tienen que ver con las mujeres que son vistas como intrusas y que no deberían desarrollarse en un espacio público, en un espacio político, y entonces se dan una serie de actitudes y comportamientos en contra de ellas por el hecho de ser mujer. Eso sí, es por el hecho de que ellas son mujeres, que forman parte de este grupo que no debería participar en política. El impacto diferenciado entre violencia política y violencia política en razón de género se da en que si es un comentario, por ejemplo, ay, ese hombre es un mujeriego. En nuestra cultura, eso es un ejemplo de que es un buen hombre que tiene para mantener muchas casas y se toma como algo bueno. Si tú dices, esa mujer tiene una alta actividad sexual, por no decir otra palabra, inmediatamente es una connotación negativa que hacia afuera una candidata va a acabar con su campaña, porque no queremos que una candidata de esa categoría esté llegando a un puesto de toma de decisiones. En redes sociales siempre hay violencia de todo tipo, pero hacia la mujer también podemos encontrarlo en distintas formas, como te comento, dentro de memes o dentro de publicaciones que denigran a la mujer con comentarios que a lo mejor
por costumbre o por la cultura que tenemos, lo vemos como normal, pero no lo son. Facebook es una bomba de información. Instagram es otra bomba de información aparte. Twitter, Snapchat. Todos estos tipos de foros como Metroflog o Blogspot, 4chan, cosas así. Es muy fácil aventar información a la brava sin saber si es verídico o no, o si vas a afectar a alguien de manera directa o indirecta. Pues no solo la carrera política, o sea, en realidad su imagen, su personalidad, sus derechos y todo puede verse afectada por comentarios, o sea, puedes dañar la imagen de alguien, pues sí, o sea, es como quemarla. Algunos ejemplos de violencia que podemos encontrar en redes sociales puede ser el compartir alguna publicación, etiquetar a alguna persona, señalarla, una publicación que a lo mejor iba a dañar tu imagen, como podríamos decirlo, y pues se ve afectado todo. Pues en redes sociales me ha tocado ver de diferentes lugares, pues cómo a las que son candidatas las queman, publican sobre todo su dirección, cosas así, cosas que han hecho, fotografías, cosas íntimas incluso. Pueden circular información falsa tuya de conversaciones a través de WhatsApp y pueden acabar con tu campaña inmediatamente. Y el tema aquí es que se hace a través de troles, que como conocemos son los bots, son granjas cibernéticas que ni siquiera están en nuestro país reguladas, se encuentran en otros países, que conectan y que en un segundo pueden enviar miles de cientos de millones de mensajes negativos contra una sola persona. ¿Y cómo regulamos, cómo sabemos quién pagó esa empresa y de dónde viene? Entonces, para mí la principal actualmente es la violencia política en razón de violencia digital que se genera. Sara es la candidata a presidenta municipal por su partido político. Después de muchos años de soñar con ocupar un cargo de elección popular, ve muy de cerca el objetivo. Inicia su campaña política en primer lugar con una amplia ventaja respecto del candidato opositor. Pero conforme avanza el tiempo y cerca de la fecha de votación, es víctima de una campaña en redes sociales en la que se difunden imágenes de una mujer semidesnuda. Y aunque no se aprecia el rostro, la publicación asegura que se trata de ella. No creo que todas las personas que reciben violencia política en razón de género tengan en cuenta que les está pasando algo que se debe mencionar. Creo que sí reconocen una conducta que no debería de ser, pero que la perciben, y esto ha sido parte de campañas a nivel internacional incluso, perciben que es parte del juego político, que tanto le pasa a ellas como le pasa también a los hombres, y que si ellas logran ignorar o superar, ¿no? Se puede superar la situación, se puede decir, pues eso les va a dar puntos en ese juego político, ¿no? Van a demostrar que son fuertes, que pueden vencer mayores obstáculos, ¿no? Que tienen carácter, que no se están dejando amedrentar, ¿no? O sea, hay una malinterpretación respecto a ignorar esos hechos, ¿no? Cuando nosotros lo que creemos, las personas que nos dedicamos a investigar y a tratar este tema, creemos que más bien el carácter, la valentía se demuestra con la denuncia. Mire, mi líder de partido siempre me dice que estoy bien tonta, pero con otra palabra. Y pues es que si estoy tonta en eso, licenciada, pues yo qué voy a saber de números. Y hasta me lo dijo en el micrófono el otro día. No saben que están siendo violentadas. Se acostumbraron a que les digan estas groserías, son tan dolorosas, que asumen que sí son tontas. Y que asumen que si van a dar una entrevista, que mejor la dé su líder antes que ellas. Y eso es un ejemplo mínimo de cómo las mujeres no se dan cuenta de toda la cantidad de violencias que sufren.
La mayoría no se da cuenta de la violencia y muchas me dicen en clase, maestra, no sabía que esto era violencia, y comienzan a llorar. Y tenemos que hacer catarsis y contención de la situación, porque se dan cuenta de cuántas formas de violencia las han atravesado. Dentro de un partido político tienen una aspiración para contender por un cargo o ocupar dentro del mismo partido político algún tipo de puesto de toma de decisiones o no, de desarrollarse como militante y tener algún tipo de participación y actividad, pues muchas veces, ¿no?, se ven presionadas a tener algún tipo de encuentro sexual, ¿no?, con personas que tienen algún tipo de autoridad, que puedan o que les ofrecen que puedan ayudarles a cambio de, ¿no? Eso es en la cuestión de acoso y hostigamiento, y se desarrolla en muchos espacios, ¿no? ¿Cómo voy a decir que mi compañero me acaba de tocar las pompis? ¿Cómo voy a decir que ese roce inconsciente, descuidado sobre mi busto por parte del líder del partido fue sin querer? ¿Cómo voy a comentar que casualmente cuando vamos de gira solamente había una recámara con 2 camas y me tocó a mí compartirla, porque las demás ya venían con sus parejas? Hay que empezar o hay que partir de que muchas mujeres todavía no identifican la violencia política, pero sí se han hecho ya campañas más fuertes, digamos, a raíz de la paridad, ¿no?, y de la paridad como principio constitucional. Tenemos más mujeres participando y eso era uno de los efectos negativos que sabíamos que iban a dar, digamos, la paridad, que era tener violencia política más regularizada o más frecuente, y sí creo que eso ha disminuido en algunas partes, no en todos lados, pero en algunos estados, la participación de las mujeres, indudablemente. Pues ¿quién va a querer entrarle a una arena política si te va a costar la vida, o te va a costar que te amenacen o que ataquen a tu familia o a tu equipo de trabajo? Pues me imagino que sí, o sea, que la carrera, que las redes sociales pues tienen un impacto importante en este tiempo, y cuando se trata como de afectar la carrera política de una mujer, con mayor razón, ¿no? Sí, creo que se puede. Este tipo de publicaciones se enfocan como de pronto hacia juicios de valor con respecto a la mujer, ¿no? Por ser mujer, por su aspecto físico. Bueno, ya recordé uno ahora, ¿no? Como recuerdo mucho cuando a la alcaldesa de aquí, o sea, la primera alcaldesa, se le cuestionaba mucho con respecto a su aspecto, o sea, tardaba mucho tiempo en el arreglo personal, y eso no ocurría con ningún alcalde, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, particularmente eso, ¿no? Como si estaba bien vestida o no, y como que este tipo de publicaciones iban hacia la imagen, ¿no?, de la alcaldesa. Pero sí recuerdo en algunas ocasiones que se menciona, ¿no?, el hecho de cómo visten, de cómo se hacen ver, ¿no? O sea, creo que no es importante en la carrera política de una mujer ese tipo de cosas, ¿no? Sino concentrarse meramente en lo que hacen a favor de la sociedad, en lo que hacen para apoyar la economía, o sea, todas esas cosas que sí son importantes más allá de cómo nos vemos. Y después de la violencia, ¿qué? Al volver del corte, conoceremos las acciones que pueden emprender las mujeres que sufren este tipo de violencia y cuáles son las instancias encargadas de resolver sus casos. En un momento regresamos. Y después de la violencia, ¿qué? Conocimos el caso de Sara, quien atraviesa un momento difícil durante su campaña al ser víctima de violencia política en razón de género en redes sociales. A continuación veremos cuáles son las acciones legales que respaldan a las mujeres que han sufrido este tipo de violencia y dónde pueden denunciar. El tribunal, como ente garante de los derechos humanos, tiene la responsabilidad de vigilar, sancionar y erradicar cualquier acto que atente contra los derechos políticos y electorales de las mujeres, restituyéndolas en el goce y ejercicio de los mismos, imponiendo además sanciones conducentes como medidas recompensatorias y de reparación, con el propósito todo eso para hacer prevalecer su derecho al acceso a la justicia y eliminando todas las formas de discriminación en su contra.
Los casos más recurrentes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género que ha conocido este tribunal van muy relacionados a obstaculizar a las mujeres en el ejercicio de algún cargo público, es decir, como síndicas, como regidoras, como presidentas municipales, y todos aquellos que van ligados a publicidad, sobre todo en redes sociales, donde se reproducen los estereotipos de género que se tienen pues históricamente contra las mujeres. Es decir, no saben gobernar, no tienen la capacidad, no tienen la experiencia necesaria, ni los estudios o la formación para poder desarrollar un cargo público, un cargo político. ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? Pues primero hay que entender lo que es la perspectiva. Cuando nosotros hablamos de perspectiva es poner un objeto, un hecho o un acto frente a nosotros y analizarlo de acuerdo a la idea que nosotros nos vamos a crear de eso. Entonces nosotros tenemos que ponerle el elemento de género. Es decir, nosotros tenemos que observar cualquier hecho que se haya realizado, tanto con la palabra, con la omisión, con la ignorancia, porque inclusive hay un violentómetro que el Politécnico por ahí editó, donde habla que la violencia es desde ignorar hasta matar. Todos estos estereotipos normalmente van enfocados a que alguien va a gobernar por ella, que no será ella quien tome las decisiones. Son cargos que obtienen porque son amantes o son pareja de alguna otra persona que tiene mayor poder o una toma de decisiones, pero no se le reconocen a las mujeres su capacidad. Nosotros tenemos que advertir el elemento de género, hacerlo visible. Hay inercias en las que pareciera que no hay violencia de género, que no se agrede a una mujer por el hecho de ser mujer. Y que sin embargo sí se le está menoscabando en sus derechos políticos. Sí se le está minimizando su capacidad solo por el hecho de ser mujer, y eso es lo que nosotros tenemos que advertir. Denunciar la violencia política en razón de género visibiliza lo que muchas mujeres viven cada día al intentar formar parte de la vida política del Estado o al ejercer los cargos públicos. Las sentencias emitidas por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato demuestran que esta problemática tiene consecuencias. Además, contribuyen a frenar conductas históricamente normalizadas. ¿Y qué podemos hacer la ciudadanía para prevenir o eliminar la violencia política contra las mujeres en el ámbito digital? Pues pienso que como usuario de redes lo que se puede hacer de entrada es no compartir o no difundir como esto, y de pronto a lo mejor sí, no sé si eso lo desconozco, ¿verdad? En el algoritmo de las redes, si eso funciona, como frenar a lo mejor algún comentario o a lo mejor hacer como una opinión de contrapeso, ¿no? Eso es lo que se me ocurre, ¿no? De pronto. Lo que yo haría en esa situación sería no compartirla. Bueno, aparte que me molestaría, no compartirla, y si es una situación muy delicada, la reportaría donde se está generando esa publicación. Reportarla, porque también se puede hacer eso para que el mismo sistema te lo bloquee. Pues primero que nada, detectar, saber lo que es informarse de lo que es la violencia digital y obviamente, denunciarla pues ante las autoridades competentes. Creo que haría como en algún momento lo hice en el Día de la Mujer, publicación donde daba yo mi opinión personal en cuanto al respeto. Creo que esto debe ser un cambio de conciencia profundo, ¿no? En cuanto a cómo nos ven, sobre todo, pues bueno, a las mujeres políticas les recala más porque tienen como una interacción más directa, ¿no? Una posición más fuerte. Pero creo que en general a las mujeres se nos debe respetar en todo aspecto, ¿no? O sea, pero es un cambio de conciencia muy fuerte como sociedad, porque pues aquí somos como muy, muy machistas en esa parte. La ciudadanía puede hacer muchas cosas para contribuir a la erradicación de la violencia política en razón de género. Entonces esa sororidad, que es una palabra muy importante en feminismo, ¿no? De poder apoyarnos entre mujeres precisamente para poder superar
la desigualdad, la discriminación y la violencia de género, más allá de nuestras coincidencias o nuestras diferencias también en el plano político, yo creo que es muy importante. Y en general la ciudadanía, pues tratar de identificar pues que este tipo de conductas no nos llevan a ningún lado, ¿no? O sea, que las mujeres tienen tanto derecho a participar en política como los hombres y que sería en detrimento de nuestro sistema democrático negarles esa oportunidad o que desarrollaran su participación política en condiciones de violencia. Pero ¿qué sí puedo hacer desde mi responsabilidad? Desde yo reconocerme parte de un sistema que quiero que avance. Si recibo yo en algún momento una imagen denigrante de una mujer candidata, no la comparto. La borro de mi celular. Si estoy escuchando o estoy leyendo comentarios ofensivos, lascivos sobre la conducta de una candidata, yo puedo poner alto y puedo pedir que se bloquee esa persona en Facebook porque está dañando la imagen. Hay cosas pequeñas que, por muy significantes que parezcan, están cambiando el discurso. Y ahí tenemos que llegar a cambiar el discurso para que dejen de creer que es normal que se hable de esta manera de las mujeres, que dejen de creer que la sexualización de los cuerpos es la base para una candidatura perfecta. No es así. A las mujeres se nos exige el doble y se nos perdona la mitad. Considero que las acciones que ha tomado la sociedad civil para erradicar la violencia política son muchísimas. Creo que sin la sociedad civil organizada esto no caminaría, creo que no hubiera habido reforma, creo que no estaríamos viendo los casos de violencia como los vemos, porque efectivamente muchas de las organizaciones que nos involucramos en estos temas, primero lo hacemos sin recursos. Eso es lo primero. Porque pues yo no voy a esperar a que me caiga el cheque si estoy viendo que a la mujer la van a matar, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos ese tipo de acciones. Creo que hay unas que hacen acciones más desde la parte legislativa, otras que hacemos un activismo más abierto. El caso Fuerza Ciudadana o el mío propio ha sido en dos sentidos. Uno, en acompañar víctimas y en hacer estrategias mediáticas para que sus casos sean conocidos y por lo tanto generar presión. Y el otro, justo haciendo investigaciones como el Observatorio del Dicho al Hecho y poniendo en claro que no, esto primero no es personal, no es criticar a alguien específicamente, pero sí el decir de este lado de la cancha lo que muchas veces no pueden decir desde las instituciones, que es esto no está funcionando, esto sí está funcionando, pero sobre todo este acompañamiento desde el mundo real, porque también hay organizaciones que son bastante mercenarias de este tema. Si bien las instituciones tienen un papel fundamental en la resolución de los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, la ciudadanía también tenemos una responsabilidad muy importante cuando vemos publicaciones ofensivas en las redes sociales que atacan a las mujeres por el simple hecho de serlo. Nuestro quehacer es impartir justicia electoral y en ese sentido, pues en el tribunal atendemos todos los juicios ciudadanos, las quejas que nos remite el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que abordan ese tipo de problemáticas. ¿Qué hacemos? Pues les damos el trámite que está señalado en la ley, en nuestro reglamento interior, y finalmente emitimos sentencias en donde en algunos casos se reconoce la violencia política cuando esta existe. Básicamente esa es nuestra razón de ser como tribunal electoral en el estado de Guanajuato. En el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, el tribunal ha sido muy activo tanto al interior como al exterior. En el interior te puedo mencionar que yo en 2018 presenté una propuesta para crear al interior del tribunal un comité de igualdad laboral y de género que atendiera las posibles quejas o denuncias por alguna violencia y que canalizara a las personas a los organismos que correspondían. Finalmente en 2019 fue aprobada y no solamente la creación de este comité, sino también su normativa, que por cierto tenemos que estar revisando y actualizando porque las leyes en esta materia pues también han ido creciendo y se han ido actualizando. Tenemos un comité de igualdad, tenemos un instituto de investigación y capacitación electoral que también se encarga de dar esta capacitación tanto interna como externa. Los cursos que de manera constante se imparten en este tribunal al propio personal van más allá de
de lo que es el derecho electoral, cuáles son las últimas reformas en la materia y los últimos criterios, sino que van encaminados a que podamos interiorizar realmente este tipo de problemáticas para hacernos sensibles y poder detectar esas asimetrías de poder. Que vamos viendo pues cómo cada vez estos temas, tanto de la paridad política como de la violencia política, son parte del lenguaje, son parte de las preocupaciones cotidianas dentro y fuera de los partidos políticos. Yo decía que habría como que ser consistentes, de no olvidarlo, ¿no? De si avanzamos en este paso, reforzar las actividades de ese paso. Si nosotros estamos diciendo que vamos a dar una capacitación, vamos a dar una plática, pues obviamente asegurarnos de que se comprendió el tema de esa plática, de esa capacitación, y entonces avanzar con temas un poco más complejos e importantes, ¿no? Porque lo que normalmente yo veo es que son temas de moda, incluso se ha identificado así muchos de los temas que tienen que ver con mujeres y con el feminismo se identifica como de moda, están dentro de ese auge en los medios de comunicación, pero nos ha ayudado muchísimo para posicionar los problemas, ¿no? Y las necesidades de mujeres, pero lo que más necesitamos son estrategias bien desarrolladas, bien pensadas y diseñadas a largo plazo. Hace equilibrio entre hombres y mujeres, da más abertura a todo. Somos pues muy luchonas, muy guerreras, trabajadoras, igual que los hombres. Agradable llegar a ver a mujeres que tienen cargos pues muy exitosos y que son personas que están muy bien preparadas. Yo creo que es importante que las mujeres estén como en la parte política porque va a haber una mayor igualdad. No tanto de que un hombre es más o una mujer es más. Creo que al momento que si ya es en misma cantidad de número de personas como humanos que somos, como mujeres y hombres, pues ya las leyes tendrían que cambiar.